¿Qué está haciendo Dios cuando no lo ves? ¿Dónde trabaja el Señor mientras tú sigues con tu día, con tus dudas, con tus heridas? Aunque no lo veas, Dios transforma tu vida cada día. Hoy, en esta mañana de domingo, hemos escuchado una imagen muy sencilla, una semilla que cae en la tierra y con el tiempo da fruto. En Marcos 4, Jesús compara el reino con algo que se siembra y que crece sin que el sembrador esté todo el tiempo vigilando. Hay un movimiento oculto, lento, casi silencioso, y enseguida la otra imagen, una semilla ínfima, como una mostaza, que acaba dando cobijo a las aves. Dos parábolas que nos enseñan una misma verdad. La acción de Dios a menudo discurre bajo la superficie, fuera de los focos, y sin embargo produce vida. Piensa por un momento en eso. Tú no eres el motor de la total transformación. Eres invitado a sembrar, a ofrecer lo poco que tienes, a confiar en la tierra, en la oscuridad donde Dios obra. No porque Él sea incapaz de hacerlo espectacular, sino porque su estilo a menudo es humilde. Lo que tú consideras insignificante, una oración breve, un gesto pequeño, una decisión de paciencia, puede ser la semilla que germina en secreto. En Marcos 4, 26, 29, vemos al sembrador que hace su parte, echa la semilla. Después vuelve a sus quehaceres, duerme, se levanta, la tierra por su propia vida brota. No hay magia, no hay atajo, hay un ritmo, siembra, espera, recolección. Jesús quiere que entendamos que el reino tiene su propia temporalidad. No siempre coincide con nuestras prisas ni con nuestras expectativas de inmediatez. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has rezado y no has sentido respuesta inmediata? ¿Cuántas veces has entregado una intención y al ver que no cambia nada de forma visible, dudas? Precisamente ahí, en ese punto, radica la invitación cristiana. Persistir en la semilla. Dormir y levantarse, repetir la oración en la noche y en la mañana. Volver a plantar el gesto de amor, aunque todo parezca igual. Antes de seguir, quiero proponerte algo sencillo. Toma ahora 30 segundos en tu interior. Ofrece a Dios lo que tengas. Una palabra, una petición, ese 1% de confianza que te queda. Di mentalmente, Señor, te entrego mi pequeña fe. No hace falta que lo digas en voz alta. Hazlo ahora. Si lo has hecho, quédate conmigo. Si aún no lo haces, vuelve a intentarlo en un momento de calma en casa. Este pequeño acto no es una fórmula mágica. Es el gesto del sembrador que confía en la tierra. Volvamos a la parábola de la mostaza, Marcos 4, 30, 32. Jesús toma una semilla diminuta y la compara con el reino. De lo minúsculo nace algo capaz de dar refugio. Esa es una de las grandes paradojas del Evangelio. La verdadera grandeza no siempre se presenta con la apariencia del cedro. Aquí entra Ezequiel con su imagen del cedro. En Ezequiel 31 se habla de árboles poderosos, de naciones que se ostentan por su grandeza. El mundo valora el cedro, el gigante imponente que se nota desde lejos. Dios, muchas veces, elige la lógica contraria, la mostaza, la humildad que con el tiempo se transforma en sombra acogedora. San Agustín y los padres han leído estas imágenes con cariño, el misterio de la grandeza divina que se manifiesta en lo pequeño. No confundamos, Dios no desprecia la grandeza, a Él le pertenecen los cedros del universo. Pero su manera de entrar en la historia humana suele preferir lo humilde, un pesebre, una barca de pescadores, una mujer que unge con perfume, una comunidad pequeña que ora. La iglesia vista desde fuera puede parecer frágil y hasta contradictoria. Vista desde dentro es la humedad donde se desvela la vida. Santas y santos que pensamos como Francisco de Asís, Teresa de Ávila, Juan Pablo II o Tomás de Aquino no siempre llegaron a la fama por sus proezas humanas. Su quietud, su fidelidad cotidiana y su entrega humilde permitieron que la semilla creciera en ellos y a través de ellos.
Hablemos ahora del silencio. En un mundo que grita, la acción oculta de Dios necesita un espacio de silencio para manifestarse. Piensa en un teatro. A veces, cuando cae la cortina, el público piensa que todo ha terminado. Los cambios más importantes del escenario ocurren detrás de esa cortina, a puerta cerrada, entre bastidores. Así actúa Dios muchas veces, detrás de la cortina, con manos que nadie ve, moviendo piezas que nosotros no comprendemos. Si no aprendemos a hacer silencio, no solo exterior, sino interior, podemos perdernos la obra que se está preparando. Conozco a un hermano, no voy a dar nombres, que al principio de su vocación se sentía inútil. Oraba poco, rezaba mal, pensaba que su poca fe le impedía ser útil a Dios. Era su 1%, esa minúscula chispa de confianza que le quedaba. Un día, en una comunidad, le pidieron que cuidara un huerto de la parroquia. Él lo atendió con paciencia. Con el tiempo, gente del barrio empezó a colaborar. Se abrió un servicio de alimentos para familias necesitadas, y aquel pequeño huerto se convirtió en punto de encuentro. La semilla plantada con manos temblorosas terminó por dar fruto gracias al trabajo de muchos, a la constancia de nadie espectacular. Nadie salió en los periódicos. Pero la vida cambió. De la misma manera vuelvo a pensar en una familia que vino a mi despacho hace algunos años. Una madre y un padre cargados de cansancio, con una hija que atravesaba una enfermedad grave. No voy a relatar milagros, ni a prometer que todo se arregló como por arte de magia. Lo que les cuento no es una historia de titulares, es una historia de presencia. La madre cada noche tenía un gesto. Antes de dormir, acercaba la mano a la frente de su hija y, en voz baja, pronunciaba una súplica que a veces terminaba en lágrimas. Era un acto minúsculo, casi privado. El padre, por su parte, empezó a volver a la misa dominical. No vino con expectativas de soluciones rápidas, sino simplemente para tocar el pan y el vino y recuperar una conexión con algo mayor que él. No puedo asegurar un resultado espectacular, pero sí puedo afirmar que, con el tiempo, la familia encontró recursos, médicos que mostraron cercanía, vecinos que aportaron apoyo concreto, una red de oración en la parroquia que sostuvo la carga. Y lo más notable, la niña, con el paso de meses, vivió momentos de mejora y de serenidad que no habían parecido posibles al principio. ¿Qué pasó? No hubo una varita mágica. Hubo una serie de gestos humildes: oración, sacramento, acompañamiento, ciencia médica, que se tejieron en la trama de la providencia. Cuidado con cómo narramos estas cosas. No decimos, Dios curó porque tú rezaste, ni si rezas, todo se arregla. Eso sería reducir la acción divina a una fórmula. Lo que podemos decir con humildad es que Dios se hace presente en la constancia, en la unión de manos y corazones, en la profesionalidad de quienes atienden y en la gratuidad de quienes acompañan. El reino a menudo crece en alianza entre lo visible y lo invisible. Esto nos lleva al sacramento, que es otra forma en la que lo pequeño se convierte en instrumento de gracia. Los sacramentos son signos simples: agua, aceite, pan, vino, gesto de imposición de manos, pero encarnan un misterio eficaz. En el bautismo, por ejemplo, agua y palabra introducen a una persona en la vida de la comunión con Cristo. No es un símbolo vacío. La Iglesia, siguiendo la tradición católica, confiesa que los sacramentos realmente confieren la gracia que significan. Lo hacen sin estridencias y muchas veces sin grandes alarmas. En la Eucaristía recibimos un pan aparentemente común. Sin embargo, en ese gesto humilde, Cristo se queda con nosotros. En la confesión, una confesión sincera y humilde nos reconstruye por dentro.
En la unción, la oración y el aceite son pequeños elementos que llevan la ternura curadora de Dios hacia quien sufre. Permíteme detenerme un momento en la Eucaristía. Cuando los fieles se acercan al altar, no siempre se ponen a pensar en grandes transformaciones inmediatas, pero la comunión cotidiana, el alimentarse de la palabra y del pan, es precisamente ese proceso oculto que nos va cambiando. Un día después de otro, la vida espiritual se fortalece. Las decisiones cotidianas empiezan a mostrar fruto. No se trata de un éxito espectacular ni de un ascenso social. Es una conversión lenta, menos orgullo, más paciencia, menos prisa, más escucha, menos ansiedad, más confianza. Así actúa el pan partido y compartido. Volvamos a la imagen del cedro y la mostaza. Imagina a alguien que puso todas sus esperanzas en ser reconocido por el mundo, subir, destacar, mandar. Ese anhelo puede dejar vacíos amplios. Ahora imagina a otra persona que decide ofrecerle a Dios lo pequeño que tiene, un talento escondido, un horario disponible, una oración tímida. Con constancia, ese pequeño don puede transformarse en sombra que cobije a muchos. La iglesia es comunidad de mostaza. Reúne gente ordinaria que con gestos sencillos hace hogar para otros. Quiero que te veas como alguien que puede ser sembrador, aunque tengas dudas. No necesitas espectaculares señales, necesitas fidelidad en lo cotidiano. Y para eso hace falta disciplina de oración, un ritmo que sostenga la siembra. Jesús habla de dormir y levantarse. Nos enseña que la vida espiritual tiene ritmos, la noche y el día, el trabajo y la contemplación. Encontrar ese ritmo es descubrir que la semilla se nutre en la rutina de la fidelidad. En la práctica parroquial, esto se traduce en cosas muy concretas. Acudir a misa dominical con corazón humilde, aprovechar el sacramento de la confesión para ordenar el interior, acercarse a la Eucaristía no como a un premio, sino como a alimento, y mantener la oración sencilla al inicio y al final del día. No se trata de cumplir una lista de tareas religiosas para ganar algo. Se trata de reconocer que Dios prefiere operar en este campo cotidiano. Tú no ves la acción divina siempre a simple vista, pero con perseverancia comienzas a observar brotes. Una paciencia nueva, una palabra dada en el momento justo, una reconciliación que parecía imposible. Y cuando hablamos de perseverancia, conviene recordar a los santos no como figuras inalcanzables, sino como testigos de esta lógica. San Francisco supo de pobreza convertida en riqueza de vida compartida. Santa Teresa enseñó que la oración no es un espectáculo, sino el trabajo interior paciente. Tomás de Aquino insistió en la unión entre razón y fe, entre trabajo laborioso y contemplación. Ellos muestran que en la humildad la gracia se arriesga y transforma. Quizá te preguntes, si todo esto es tan lento y tan discreto, ¿cómo no caer en la desesperanza? Es una buena pregunta. La respuesta no es ingenua. No negamos el dolor ni maquillamos la frustración. Más bien, reconocemos que la esperanza cristiana no es optimismo vacío. Es una confianza sostenida por la memoria de la fidelidad de Dios. El Salmo nos ofrece una imagen hermosa. El justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Sus hojas no se marchitan. Salmo, imagen clásica. No se promete vida fácil, pero sí una vida con raíces que no se agotan. Esa raíz es la gracia, que a menudo actúa en silencio. En estos días, la parroquia organizó un pequeño grupo de acompañamiento para familias con necesidades médicas. Comenzó con muy pocos, 3 personas que se ofrecieron a llevar la comida, a hacer de canguro por las tardes, a escuchar. Nunca se imaginó que ese grupo se convertiría en una red de apoyo que tocó a más familias. Nadie hizo un gran anuncio, nadie buscó reconocimiento.
Fue la constancia de lo pequeño, visitas breves, llamadas al mediodía, una promesa cumplida. Si miramos la historia de la Iglesia, no abundan los titulares heroicos, abundan las fidelidades discretas que, sumadas, transforman vidas. Ahora quiero hacer una pausa reflexiva. ¿Qué semilla tienes tú? ¿Cuál es ese gesto pequeño que escondes por pena o por miedo? No hace falta que sea grande. Puede ser el perdón que te resistes a dar, la llamada que pospones, la ofrenda modesta que suena a mucho para ti. A menudo rechazamos lo minúsculo porque lo comparamos con el cedro, pero Jesús, con la mostaza, nos pide que valoremos lo que parece insignificante. En la práctica, te animo a un gesto concreto. Elige hoy una cosa pequeña que vas a hacer por amor. No tiene que ser perfecta. Puede ser rezar 5 minutos por una persona que sufre, invitar a alguien a tomar un café, acercarte a la misa del miércoles o confesar un pecado que te pesa. Estos actos son semillas. Algunos darán fruto en una semana, otros quizá tarden años. La narración de la transformación personal no siempre es lineal. Hay temporadas de progreso y retrocesos, noches largas y amaneceres lentos. Aún así, no hay vida espiritual sin persistencia. Antes de seguir, quiero subrayar algo. Reconocer la acción oculta de Dios no exime a la comunidad humana de responsabilidad. Dios actúa, pero también usa manos humanas, médicos, voluntarios, amigos, sacerdotes, educadores. La providencia opera en alianza con la libertad y la razón. No vivimos la fe en un aislamiento místico. La fe exige relaciones, colaboración y esfuerzo. Por eso los sacramentos, además de ser encuentro con lo divino, nos insertan en la comunidad. La Eucaristía es comida compartida. El bautismo nos inserta en una familia de creyentes. La confesión nos reubica en la comunidad reconciliada. Hacia aquí se abre una cuestión importante que quiero que nos acompañe. ¿Cómo mantenerse expectante sin caer en la ansiedad? La respuesta práctica es cultivar una espiritualidad de vigilancia serena, de espera activa. No se trata de mirar el reloj desesperado, sino de mantener la disposición del corazón, servir con alegría, obedecer en lo pequeño, volver a plantar la semilla cuando sea necesario. En este punto, dejo una anécdota personal. En mis primeros años de ministerio, recuerdo una mujer mayor que venía a misa con una pequeña libreta. En esa libreta anotaba intenciones, nombres de personas, fechas difíciles, agradecimientos. Un día me pidió que le ayudara a rezar por una hija que sufría una depresión persistente. Me confesó que pocas veces su oración parecía eficaz. Sin embargo, siguió anotando cada día. Años después, aquella hija encontró un trabajo significativo, una red de terapia y una comunidad de apoyo que la sostuvo. La madre no atribuía todo el cambio a su libreta. Lo veía como un entramado, recursos profesionales, la voluntad personal de la hija y la red de apoyo. Pero estaba convencida de que la constancia en la oración había sido un hilo que no se rompió. Esa actitud humilde es el corazón de la semilla. Estamos recorriendo la trama, la semilla, la mostaza, el cedro, el silencio, el sacramento, la comunidad. Queda una pieza que quiero tocar hoy y que merece atención, la templanza ante el resultado. A menudo queremos ver frutos inmediatos y medir la acción divina con nuestros criterios de eficacia. Pero la fe bíblica nos educa para una mirada más amplia. La salvación y la transformación son procesos en los que intervienen la libertad humana, el tiempo y la gracia. Aprender a esperar no es resignación, es mantener activa la esperanza con manos dispuestas. En los próximos minutos seguiremos acercándonos a la historia de la familia que mencioné, deteniéndonos en cómo el sacramento y la comunidad fueron canales de esa transformación oculta.
También exploraremos con más detalle cómo la liturgia y los pequeños sacramentos de cada día alimentan nuestra confianza. Pero antes de continuar, haz un gesto concreto. Si en este momento sientes que necesitas compartir esa semilla, escríbenos o ven a la parroquia. Cuéntanos brevemente tu intención. Si esta palabra te ha tocado, comparte tu testimonio con alguien cercano o acompáñanos esta semana. La comunidad no prospera en silencio completo, prospera cuando las pequeñas semillas se comparten. Encomendémonos un instante a la palabra. Jesús eligió imágenes de trabajo cotidiano para enseñarnos. No nos prometió siempre grandes señales, nos prometió su presencia en lo cotidiano. Por eso, al concluir esta parte de la reflexión, quiero dejarte con una imagen. Tú, con una pequeña semilla en la mano. No la mires con desprecio, siémbrala con humildad. Vuelve mañana a mirar la tierra. Probablemente no verás brotes en un día, pero la tierra recuerda lo que has puesto en ella. Y Dios, en su modo paciente y amoroso, hará su parte. Termino aquí por ahora, dejando abierta la narración para profundizar cómo esos pequeños gestos se entrelazan en la vida sacramental y comunitaria, y cómo la esperanza perseverante sostiene a quienes atraviesan pruebas. Antes de pasar a la siguiente reflexión, elevemos una oración breve. Señor, te damos gracias porque eres paciente con nosotros. Te presentamos ahora lo poco que tenemos, nuestras dudas, nuestros miedos, esa fe menguada que a veces se reduce a un suspiro. Te pedimos que esa pequeña ofrenda no se quede en la mano. Concédenos tu gracia para que mediante la oración, los sacramentos y la frágil fidelidad de cada día, nuestra vida vaya transformándose, que aprendamos a esperar con esperanza, a sembrar con paciencia y a acoger los brotes cuando lleguen. Amén. Más adelante continuaremos con la historia de la familia, con el papel articulador de los sacramentos y con aplicaciones concretas para tu vida diaria. Por ahora, conserva la semilla que has ofrecido y mira la tierra con confianza. Recuerdo bien aquella familia que mencioné, la madre que rozaba la frente de su hija y la depositaba en la noche, una oración casi muda. El padre que volvió a sentarse en los bancos de la iglesia sin pedir soluciones fulminantes, solo para reencontrar un lugar donde albergar su angustia. No voy a convertir su historia en una fábula de resultados milagrosos. Más bien quiero mostrar cómo se fue tejiendo la presencia de Dios pieza a pieza en lo cotidiano. Cuando aquello empezó, la parroquia respondió con gestos sencillos. Una señora del coro organizó turnos para llevar comida. Un grupo de jóvenes ofreció acompañamiento en los desplazamientos a consultas. El capellán del hospital dedicó un rato para explicar con calma los procesos médicos y sobre todo para estar. El sacerdote no vino con fórmulas, vino con manos que acogían y con la disponibilidad del sacramento. En una de esas visitas, con discreción y ternura, se ofreció el sacramento de la unción de los enfermos. No fue un rito espectacular en la tele, sino una oración breve, una señal de aceite y palabras de esperanza. Para esa familia fue un signo. Alguien había tocado con respeto la debilidad humana y la había presentado al Señor. Ese gesto sacramental no actuó como una varita mágica que anulase todo sufrimiento. Actuó como puente, unió la angustia humana con la misericordia divina, y en la unión se abrieron posibilidades prácticas. Los profesionales sanitarios se sintieron acompañados, los vecinos animados a seguir ayudando, los padres sostenidos en su tarea. El sacramento, así, mostró su rostro, no como receta instantánea, sino como sacramento eficaz que dispone el alma a acoger la gracia y que mueve a la comunidad a actuar. Piensa por un momento en la economía de la gracia. Dios, por medio de signos humildes, teje una red. El agua del bautismo nos introduce en esa trama. El pan de la Eucaristía nos alimenta en el camino.
La confesión reordena el corazón cuando está perdido y la unción fortalece frente al dolor. Estos son caminos sacramentales que no sustituyen la intervención humana, la ciencia médica, la terapia, el apoyo social, pero que los orientan hacia una mirada donde lo visible y lo invisible colaboran. En esa interrelación, muchas veces, se produce la transformación, lentamente, en hondura, sin estridencias. Quiero detenerme un instante en la Eucaristía, porque es ahí donde con mayor frecuencia se hace patente este proceso silencioso. Cuando el pueblo se aproxima al altar, trae consigo historias rotas, esperanzas exangües, agradecimientos sencillos. El gesto de partir el pan no es un acto meramente simbólico, es una entrega que transforma. Al comulgar, alguien puede no percibir nada extraordinario de inmediato, pero la repetición convierte el alimento sacramental en raíz. Día tras día, el pan compartido modela la mirada. Lo que antes era motivo de rencor se vuelve posibilidad de perdón. Lo que antes era envidia se transforma en generosidad. La fatiga se comienza a sostener por una presencia que no se ve con los ojos, pero sí se percibe en la coherencia de las acciones. Por eso digo, no menosprecies la rutina sacramental. Lo que parece pequeño puede ser el agente de cambio más decisivo en una vida. Regresemos a la familia. Pasaron meses de espera. La niña vivía intervalos de mejora y recaída. Los padres aprendieron a celebrar los progresos pequeños como señales valiosas. A veces la mejora fue clínica, otras fue un matiz interior, una sonrisa que volvió, una comida compartida con menos tensión, una noche de sueño sin llantos. Todos esos elementos conformaron un paisaje de sanación que no se mide en titulares, pero sí en personas que recobran coherencia. La comunidad no rescató a la familia de un destino fatal. La sostuvo para que los recursos médicos, humanos y espirituales se encontraran y trabajaran juntos. De nuevo, la providencia usó manos concretas. Eso nos enseña un aspecto fundamental de la esperanza cristiana. No añade ingenuidad a la vida, añade sentido. Esperar no es cruzarse de brazos. Esperar es comprometerse a la espera activa. La paciencia cristiana es operativa. Toma decisiones prudentes, busca ayuda profesional, organiza redes de apoyo, ora y se confiesa. Es la actitud del sembrador que vuelve a sus tareas sin dejar de confiar en la tierra. Trabaja y reza, actúa y espera, planta y acompaña el brote. No me resisto a traer aquí la figura de San Agustín, a la que aludimos antes. Para los padres, leer la Escritura es aprender a ver en lo pequeño la manifestación de Dios. San Agustín nos recuerda que la grandeza de Dios no se agota en lo ostentoso. Muchas veces se esconde en lo diminuto para que la alabanza no se dirija a los medios, sino a la fuente. Pensemos también en San Francisco. Su pobreza voluntaria no fue un espectáculo de caridad, sino una escuela de dependencia de Dios. ¿Cuántas comunidades surgieron y siguen surgiendo cuando alguien decide ofrecer lo poco que tiene? Desde esa perspectiva, la parábola de la mostaza, Marcos 4:30-32, deja de ser una metáfora bonita para convertirse en un programa de vida. Tus pequeñas acciones, repetidas con fidelidad, atraen a otros, crean sombra donde antes había exposición. El bosque de mostaza del reino no se construye de un día para otro, se hace de paciencia, de roces humanos, de encuentros cotidianos y, sobre todo, de la gracia que se infiltra en esos encuentros. Esto vale para la familia, para la parroquia y para ti. En lo que das hoy, en ese don aparentemente insignificante, hay potencial de cobijo para muchos. Quizá ahora te preguntas cómo cultivar esa pequeñez fecunda en un mundo que valora las apariencias. Permíteme ofrecer algunas prácticas concretas, sencillas y apostólicas.
Primero, la liturgia dominical. No la conviertas en un trámite, sino en la fuente. Asistir a la misa no es cumplir una obligación burocrática. Es recibir alimento que sostiene la frontalidad de tu vida. Segundo, el sacramento de la reconciliación. Recuperarlo periódicamente te ayuda a ordenar el interior y a reanudar la semilla en tierra fértil. Tercero, la oración breve y constante. Una jaculatoria al comenzar el día, una acción de gracias por la noche, una intención diaria por alguien que sufre. No subestimes los 5 minutos que repites con sinceridad. Pueden ser el agua que no deja secar la raíz. Cuarto, la caridad ordinaria. Una visita, una llamada, un gesto de cortesía en el trabajo. Todo eso es semilla que Dios utiliza. Entre esos gestos, me gustaría recomendar algo muy concreto para la comunidad, la práctica de la ofrenda mínima. No hablo de dinero necesariamente, hablo de elegir cada semana una acción que sabes que puedes ofrecer aunque parezca insignificante. 5 minutos de oración por alguien, un café ofrecido, una receta preparada para quien lo necesita, un rato de escucha. Cuando se multiplican pequeñas ofrendas, emergen cambios. Piénsalo como la inversión de la lógica del cedro. No buscamos destacar, buscamos servir. No pretendemos dominar, pretendemos cobijar. También conviene recuperar el silencio. Hemos hablado de él anteriormente, pero no lo repito por gusto. El silencio no es evasión, es espacio donde la semilla respira. En la práctica, proteger una media hora semanal de silencio, no necesariamente de correr una hora completa de retiro, aunque eso también es bueno, permite que la vida interior se organice. El monje en su celda aprende a escuchar los latidos de Dios en la rutina. El laico en su casa puede encontrar ese mismo sentir si hace sitio al silencio. La tecnología nos ha enseñado a estar permanentemente disponibles. El Evangelio nos recuerda que la disponibilidad de Dios llega cuando hacemos disponible el corazón. Sigamos con algunas preguntas que suelo hacer a quienes acompañamos pastoralmente. ¿Qué hábito podrías incorporar que sostenga tu semilla? ¿A qué hora puedes robar 5 minutos para ofrecer una intención? ¿Con quién puedes compartir tu carga para no llevarla solo? Estas preguntas son prácticas y humildes, pero no inocuas. A veces, una respuesta tan sencilla como «llamaré a mi hermano una vez a la semana» desencadena una red de misericordia. Y si volvemos a la familia de la que hablamos, la respuesta de la comunidad culminó en algo aún más profundo, una celebración de la vida. No una fiesta ignorante del dolor, sino una Eucaristía sencilla, donde se agradeció por cada paso dado. En esa misa, la comunidad reconoció que la sanación no es solo un suceso médico, sino la convergencia de muchos factores, la esperanza, la ciencia, la solidaridad y la gracia sacramental. Dios, actuando como semilla, había transformado la situación sin hacer de la fe un truco. Es importante subrayar otra cosa: la justicia. La fe no te exime de exigir condiciones dignas y justas en el ámbito de la salud, del trabajo o de la política. Creer que Dios actúa en lo oculto no significa renunciar a medidas visibles, clamar por recursos, apoyar sistemas sanitarios públicos, exigir políticas de acompañamiento a las familias en vulnerabilidad. La providencia no sustituye la responsabilidad humana, la inspira. Así, la semilla que Dios planta en lo íntimo impulsa también la acción pública y solidaria. En este punto de la reflexión, quiero invitarte a un gesto. No será sofisticado. Coge un papel y escribe 3 cosas que hoy puedes ofrecer a Dios como semillas. Pueden ser acciones, oraciones, tiempo o bienes. Anota también una fecha en la que revisarás cómo van. Este pequeño compromiso es práctico, no tiene glamour, pero genera disciplina. Si lo deseas,
compártelo con alguien de confianza en la comunidad. La responsabilidad compartida ayuda a perseverar. He mencionado a varios santos que pueden inspirar esta paciencia activa. Santa Teresa de Jesús enseñó que la oración es trabajo del alma, no un entretenimiento místico, sino una disciplina que se traduce en obras. San Francisco nos recuerda que la pobreza radical no anula la creatividad para amar, más bien la fecunda. Juan Pablo II, en su insistencia en la dignidad de la persona, nos empuja a pensar que la semilla de Dios respeta la libertad humana y la impulsa a la grandeza del don. Tomás de Aquino, con su serenidad racional, nos ayuda a unir esfuerzo y contemplación. Ellos no nos ofrecen recetas, nos ofrecen testimonios de que la fidelidad cotidiana produce frutos. Volviendo a lo práctico y cercano, ¿qué hacer cuando las noches son largas y la esperanza flaquea? En esos momentos, dos recursos resultan decisivos. 1. Recordar la memoria de la fidelidad. Hacer un recuento minucioso de las pequeñas cosas por las que agradecer en los últimos meses ayuda a reenfocar la mirada. 2. Pedir ayuda. La soledad no es virtuosismo cristiano, es un peligro. Buscar acompañamiento espiritual, psicológico o médico es signo de prudencia y madurez. Pedir a la comunidad que rece por ti no te hace más débil, te inserta en la trama de la iglesia. Permíteme ahora elevar una oración que puedes hacer con sencillez. No es una fórmula mágica, es un lenguaje de entrega. Señor Jesús, te presento ahora lo que soy, mis fuerzas y mis límites. Recibe mi pequeña ofrenda, este tiempo, este gesto, esta oración humilde. Transforma lo pequeño en cobijo para otros. Haz de mi fragilidad un lugar donde tu gracia se muestre. Enséñame a esperar y a actuar con sabiduría. Amén. La oración nos coloca de nuevo en la actitud del sembrador, confianza y tarea. No podemos cerrar esta reflexión sin hablar de la comunidad como lugar de ampliación de la semilla. Tú no eres un árbol aislado, perteneces a un bosque. En la iglesia, las semillas de cada uno se encuentran y se potencian. Donde hay comunidades vivas, los pequeños gestos se multiplican. Una visita se convierte en un programa de acompañamiento. Una idea tímida se vuelve proyecto. Por eso es tan importante la participación, no como formalidad, sino como eco de la obra de Dios. Al final de todo, la certeza que necesitamos no es la de verlo todo resuelto ahora, sino la de reconocer la presencia amorosa que trabaja sin estruendo. La fe crece en la paciencia de la espera activa. La vida cristiana no es un espectáculo de grandes efectos, sino un taller donde la gracia moldea con constancia. En ese taller cotidiano, el sacramento, la palabra, el silencio, la comunidad y la acción humana se enlazan para producir cambios reales. Quisiera que al terminar esta homilía te llevaras 3 convicciones simples. Primero, que la transformación de Dios suele ser oculta pero real. Segundo, que la pequeñez que ofreces no es inútil, es potencial de reino. Tercero, que la comunidad y los sacramentos son canales donde esa transformación se visibiliza y se sostiene. Guárdalas como brújula en los días difíciles. Termino con una bendición y con una invitación. Bendigo a quienes hoy han ofrecido su pequeña semilla en silencio, a quienes han acompañado a otros en la ternura del servicio, a los profesionales que ponen su ciencia al servicio de la vida, y a todos los que perseveran en la oración. Que el Dios de la paciencia te sostenga, que la fuerza de Cristo te empuje a sembrar de nuevo cada día, y que el Espíritu transforme lo pequeño en cobijo para muchos. Señor Padre, en tus manos ponemos lo que somos. Que tu ternura haga fecunda nuestra pobre ofrenda. Danos paciencia para esperar, coraje para actuar y sabiduría para discernir tu voluntad en lo cotidiano. Por Jesucristo,
nuestro Señor. Amén. Aunque no lo veas, recuerda siempre que Dios transforma tu vida cada día. Si esta palabra te ha consolado, comparte tu testimonio con alguien de tu comunidad o acércate a la misa de esta semana en tu parroquia. Suscríbete al canal o a la lista de difusión de la parroquia para recibir más homilías y acompañamiento espiritual. Que la paz del Señor te acompañe y te impulse a sembrar con confianza.